Al entrarse la noche, los relámpagos comenzaron a zigzaguear sobre el mar. Las gentes devotas se persignaron ante el rebramido bronco del trueno. Una ráfaga de agua salada, levantada por el viento, obligó a cerrar las ventanas que daban hacia occidente. Hola, soy David Osaba y hoy vamos a hablar del prestigioso escritor cartagenero Germán Espinosa. Y bueno, menciono primero cartagenero que colombiano porque él mismo se identificaba así, como un escritor del Caribe, de ese espacio cósmico y universal. Marginado y alejado del foco público por el movimiento imponente del realismo mágico, fue poco reconocido y no valorado en su momento por la crítica colombiana e imperceptible para el ojo del lector, pues se afinó más por temáticas fantásticas y de ciencia ficción, que confluyen con una escritura tradicional. En esta corta video reseña estaremos analizando su ponencia sobre el género cuentístico titulada Sobre la génesis y evolución del arte de fabular, presentada en la Biblioteca Nacional de Bogotá en julio de 1983. Esta se encuentra transcrita en la colección de textos críticos La crucifixión del fabulante. Spinoza comienza, como en la mayoría de sus ensayos, por exponer una unidad particular de ese todo. Inicia por la parábola, como un primer aspecto del arte de fabular. Aquí parafrasea al profesor Félix Hills, que habla en su glosario bíblico sobre la voz masal o parábola. Según Hills, esta designa un símbolo, un tipo, un ejemplo, dichos de un hombre, un pueblo o un momento, para expresar su calidad representante concreta de otra realidad. Estas suelen ser reveladas en sueños por una voz divina o Dios, que utiliza este medio como un conducto de comunicación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no van a ser cifradas para aludir a otra realidad, sino, y cito, maneras de simplificar un contenido ético. En segunda instancia, hace dos descripciones de la figura y trabajo de un poeta y un narrador. Para Spinoza, un poeta es un visionario que transforma símbolos abstractos en imágenes literarias. Y un narrador se encarga es de clasificar verdades mediatas presentándolas en algo más tangible o conocible para el lector. Resumiendo, la poesía propone más una abstracción, mientras que la narrativa marca una tendencia hacia la particularización. Siguiendo su argumento, Spinoza presenta los dos modelos de fábulas, la Milesias y la Apóloga. La primera, propuesta por Ramón Menéndez, y a diferencia de la segunda, más tradicional y con una finalidad pedagógica, simplemente buscaba entretener sin ningún requisito moralizante. Y bueno, esto nos podría llevar a una discusión más amplia sobre si el fin de la literatura y todo arte es generar un aprendizaje, pero no, eso será discusión en otro momento. Después, el autor va a recurrir al recurso más repetitivo en la mayoría de sus argumentos y de casi toda su obra literaria: contar una historia de su vida. La mayoría de las veces suele ser sobre su infancia, como pasa en esta. En esta ocasión va a narrar una historia que le contó una criada sobre cómo una mujer, para recuperar a su esposo, debe hacerle unos nudos a los bigotes de un tigre. Esta misma la va a relacionar con un cuento que leyó en una colección de cuentos de Sudán, lo que lo va a llevar a estudiar cómo una misma historia o fábula va a ser recuperada o presentada en diferentes tradiciones y culturas. Para esto toma como ejemplo la conocida historia de Cenicienta, que el erudito francés Emmanuel Koskin rastreó desde Bombay hasta las orillas del Nilo, para sorpresa de muchos y me incluyo. Este fenómeno va a ser reconocido por Francisco Bloch como cuentística comparada. Spinoza reflexiona sobre esto mencionando que la literatura cuentística y dramática ofrece lo que él llama una envoltura estética, aquello que la imaginación ha transmitido y regado. Continuando con esta idea, el autor alude a la leyenda del Doctor Fausto, primero presentada por el alemán Nittilichen y trabajada por escritores tan importantes como Calderón de la Barca, Mann, Lessing, y su versión más conocida por Goethe con su drama Fausto. Bueno, lo particular de esta historia es que ha sido tan trabajada que hasta se conceptualizó con el término fáustico, que el escritor Oswald Splinger define como un carácter del alma occidental, animada de un espíritu insatisfecho, simple, dispuesto a sellar un pacto satánico.
Creo que esto nos lleva a cuestionarnos por ese proceso de reconocimiento y canonización de un mito o una historia, y cómo una versión puede ser más contemplada y admitida, siendo esto una línea temática fundamental de Spinoza, reconocer y contar esas historias desde la perspectiva de los más marginados o de esas voces menos escuchadas, puesto que Germán tenía un gran conflicto con este primer adjetivo. Para finalizar, Spinoza, en este recorrido de la práctica de fabular, nos sitúa en el periodo del romanticismo, ya que el cuento y la poesía desde ese momento han adquirido lo que él llama un juego peligroso, por la razón insatisfecha del hombre moderno. Aquí se presenta la figura de un Fausto, que ya no cree en el diablo y precipita sus consuelos y ansias demoníacas a la fantasía, género por excelencia de Germán Spinoza.